Denuncia. Habitantes del conjunto residencial El Paraíso señalaron excesos por parte de cuerpos de seguridad. Justificación. Alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que reacción de los cuerpos de seguridad del Estado en El Paraíso se debió a focos de violencia. Preocupación. Vaticano aseguró que un diálogo sincero está condicionado a la celebración de elecciones en Venezuela. Conflictividad. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que falta de liderazgo de oposición genera intolerancia. Plantón nacional. Cuerpos de seguridad impidieron que manifestantes opositores se apostaran en varios distribuidores del este y oeste de Caracas. Confesión. El ex jefe de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, detenido por corrupción, aseguró que el presidente Temer nunca lo sobornó. Dominio. Joely Chacín estuvo intratable este miércoles en el Montículo. Reality show. Cantante Katy Perry mostró su vida en un maratón televisivo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo de Noticiero Venevisión para llevarles las notas más destacadas de esta jornada informativa y por supuesto saludamos en nombre de todo el equipo, Milagro Zambrano y Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato. Habitantes del conjunto residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes, señalaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Maoli Aldana nos cuenta más. Vecinos indicaron que funcionarios entraron a los apartamentos sin ninguna orden judicial, derribaron con tanquetas los portones, destruyeron ascensores y puertas. Aseguraron que fueron horas de angustia. La primera y tercera etapa fueron las que más recibieron daños. El Paraíso ha sido una de las urbanizaciones más afectadas en el oeste de Caracas en más de 2 meses de protestas antigubernamentales. Aproximadamente como a las 6 de la tarde ingresaron lo que suponemos que eran funcionarios del Estado, porque durante toda la mañana había habido protestas. Ingresaron primero a las áreas comunes y después ingresaron hacia allanar a diferentes apartamentos. Una vez que yo abro el apartamento, está mi cuñada adentro y yo le digo, agarra los perros, pero uno de los perros se zapó, fue hacia uno de ellos, de manera amigable a asaltarle. Él lo apartó y procedió a darle un tiro y me lo mató en el pasillo. Nos quitaron la luz, nos quitaron los teléfonos, las líneas telefónicas. María Eugenia Padilla aún se pregunta cómo va a reparar el vidrio de su carro. Más de 50 vehículos resultaron afectados. No se consiguen repuestos, todo es tan costoso y lo poco que podamos tener nosotros queremos dedicarlo al poquito de comida que nos podamos llevar cada día a la boca, pues. Entonces, pues nos sentimos vejados, humillados. Por supuesto, nos tenemos que sentir muy, muy, muy mal. Una comisión de diputados de la unidad denunció que se trata de ataque a la propiedad privada y violación de derechos humanos. Los venezolanos tenemos el deseo de que haya un país que nos dé las posibilidades de progresar, de que la gente no tenga que hacer cola para comer, que el ingreso alcance para poder generar lo necesario para subsistir uno y su familia. Y por eso estamos luchando en las calles. Que esto que vivió ayer Los Verdes, que se vivió en El Paraíso, que se ha vivido antes en La Candelaria y en muchos otros lugares, como lo decía Millán, Guanipa y Stalin, es el reflejo de quienes tienen miedo del poder de la gente, de quienes creen que con la violencia van a callar la protesta, pero sobre todo de quienes subestiman el nivel de descontento que hay en nuestro país. Los diputados de la Asamblea Nacional informaron que realizarán una sesión especial junto con los vecinos en la Asamblea Nacional para abordar la situación. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que la reacción de los cuerpos de seguridad este martes en el conjunto residencial El Paraíso se debió a focos de violencia. Y lo que realmente ocurrió fue que cuando las fuerzas del orden público apresan a las personas que estaban en ese proceso, a esos grupos armados que estaban atentando contra las vidas de funcionarios y de vecinos, pues entonces no tuvieron otra cosa que hacer que recurrir a ese tipo de maniobras.
Expresó que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, se ha convertido en lo que califica como una avivadora de la violencia en Venezuela. Cada vez que la fiscal sale a decir algunas cosas, coincide con momentos en que la calle se les está debilitando a la derecha. Y ella sale, dice una cosa que generalmente es un pote de humo para solicitar cosas que en todo caso le sirva a la llamada calle de la derecha para mantener viva la llama. Rodríguez rechazó que tras las recientes declaraciones de la fiscal general se esté generando una división dentro del PSUV. Lo que realmente está ocurriendo es que las filas de la Revolución Bolivariana, las filas, o sea, las dirigencias políticas, el alto mando político, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alto mando militar del gobierno bolivariano, se mantienen férreamente unidos alrededor del presidente Nicolás Maduro para continuar con el proceso de construcción de este Estado. El alcalde responsabilizó al diputado por la Unidad Freddy Guevara y al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por las muertes de manifestantes en las recientes protestas en el país. El Papa Francisco aseguró que el restablecimiento de un diálogo serio y sincero en Venezuela está condicionado a la celebración de elecciones, según una carta que le habría enviado el Sumo Pontífice a la Iniciativa Democrática de España y de las Américas. Asdrúbal Aguiar, director de IDEA, precisó que el Papa reiteró su compromiso con los venezolanos en respuesta a una carta enviada por 6 expresidentes latinoamericanos que pertenecen a esa organización. En la misiva mostraron su preocupación por la grave crisis que padece Venezuela. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ofreció la posibilidad de sostener una reunión personal sobre el tema como lo solicitaron los expresidentes. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que la crisis de liderazgo dentro de las filas de la oposición ha generado, a su juicio, una profunda intolerancia en la población. La jefa de la diplomacia venezolana consideró que durante los últimos meses se ha acrecentado el discurso de violencia por parte de líderes de la oposición. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha acentuado y que se ha acrecentado recientemente con la conflictividad que vive Venezuela. Pero un conflicto que tiene su origen también, hay que decirlo, en una crisis de liderazgo. Y ahí hay que ver la crisis de liderazgo permanente que ha exhibido la oposición venezolana. El lenguaje que utiliza un líder tiene una carga muy importante en la responsabilidad y en la generación de hechos violentos. Estas aseveraciones las hizo la canciller venezolana durante la clausura del encuentro de la Red de Psicólogos por la Paz, donde rechazó la reciente utilización de menores en las protestas. ¿Cómo defender a la víctima como un conjunto? Repito, no solamente a la víctima fatal, no solamente a los heridos, sino como lo hemos visto recientemente en un plan perverso, la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que terminan también siendo víctimas de la violencia. Es una visión integral de lo que significa la victimización. La canciller Delcy Rodríguez apuntó que quienes se nieguen a los mecanismos de diálogo y distensión propuestos por el Ejecutivo Nacional están siendo o van contra un plan contra el país. Cuerpos de seguridad del Estado impidieron que manifestantes opositores realizaran el plantón nacional en varios distribuidores del este y zonas del oeste en Caracas. Manuel Covela estuvo en Altamira y nos ofrece los detalles. Así comenzó el plantón nacional en Altamira. Efectivos de la Policía y Guardia Nacional tomaron la Plaza Francia para evitar la concentración de manifestantes. En el distribuidor y la autopista la vigilancia era constante. Pese al panorama, diputados opositores presentes en la zona hacían llamados a los manifestantes a insistir con la protesta. Esto es una lucha de sueños contra balas, de soluciones contra perdigones, de oportunidades para todos los venezolanos contra tanquetas. Esto es una lucha muy poderosa que nada ni nadie la va a detener. Que nadie sienta miedo y que todos agarramos ese miedo y lo convertamos en fuerza de que estamos haciendo lo correcto. Todos juntos, unidos, recordando que juntos somos poderosos, que unidos somos invencibles, que podemos salir adelante si nos unimos, si salimos a la calle. Al mediodía los funcionarios se retiraron y los ciudadanos se reagruparon en las inmediaciones de la plaza. Tiempo después avanzaron por la avenida Luis Roche en dirección a la autopista para cumplir con la protesta. Sin embargo, la actuación de las fuerzas del orden público no se hizo esperar.
Los efectivos regresaron a la Plaza Francia y dispersaron a las personas que se mantenían en el lugar. Las brigadas motorizadas recorrieron las zonas aledañas para evitar nuevas concentraciones. Salud Chacao reportó atención a 16 heridos. La oposición insiste en que mantendrá la presión de calles. Para este jueves está previsto que los diputados expliquen a los ciudadanos cómo adherirse a los recursos de la fiscal en contra de los magistrados. Para el viernes anunciaron movilizaciones a tribunales y fiscalía. En Altamira, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló al dirigente de Voluntad Popular, diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, de la muerte de 2 personas en el este de Caracas. Las víctimas quedaron identificadas como José Lorenzo, de 50 años, y Luis Machado, de 27. Ambos motorizados que colisionaron al evitar barricadas. Estas personas colisionaron de manera frontal en la autopista Prados del Este al huir de grupos violentos. En la zona también añadió que el hecho resultó lesionada Oriana Quintero, de 22 años, por traumatismos múltiples cráneoencefálicos. Más temprano, el ministro informó que fueron detenidas 23 personas luego de haber allanado y arremetido contra las residencias Paraíso, conocidas como Los Verdes, durante horas de la noche. El diputado por la Unidad, Tomás Guanipa, afirmó que 90% de los venezolanos rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que el cambio de gobierno está cada vez más cerca. A su juicio, la actuación de la Fiscal General de la República demuestra el despertar de las instituciones en términos de lo que es la defensa de la Constitución. El parlamentario aseveró que esto ha sido un triunfo para los venezolanos en 74 días de protesta. Yo creo que los venezolanos tenemos que entender que esta es una lucha ya definitiva por rescatar a través de mecanismos pacíficos el Estado de Derecho y que podamos nosotros con nuestro voto decidir nuestro futuro. Esa Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente inviable porque no puede el 10% imponérsele al 90%, porque la gente no está de acuerdo con una asamblea que lo que va a buscar es destruir la forma republicana que nosotros conocemos hasta ahora. Creo que se ha conseguido muchísimo, pero también tenemos que entender que no hay forma de conquistar la libertad cuando hay un golpe de Estado que no sea a través de la participación pacífica pero masiva de la gente en la calle. Todavía quedarán días, pero lo que sí estoy claro es que estamos mucho más cerca de lograr la libertad de todos los venezolanos. Guanipa condenó la actuación de los grupos armados en hechos ocurridos en el conjunto residencial El Paraíso. Podíamos ver lo que eran las bombas lacrimógenas en el suelo, los perdigones que ahí habían, gente que llega a una casa donde les cortan la luz y además entran con armas largas, con fusiles, amenazándolos sin siquiera identificarse. Eso en Venezuela no había ocurrido nunca en la etapa democrática. Y es la residencia número 11 que en el municipio Libertador han allanado sin ningún tipo de orden, generando caos, pero tratando de inocular el miedo para que la gente no proteste. El parlamentario negó que la coalición opositora involucre a menores de edad en sus convocatorias. Sin embargo, señaló que todos los venezolanos tienen derecho a expresarse en las calles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que en las manifestaciones de la oposición se han utilizado jóvenes para generar violencia, por lo que responsabilizó a dirigentes de oposición. Capriles, Pizarro, criminales, ustedes están llevando, aparte de la juventud, a la violencia, a la perdición. Ustedes serán responsables y pagarán con cárcel, más temprano que tarde, lo que están haciendo ahora. El presidente también informó que a partir del 15 de junio iniciará el despliegue del movimiento Somos Venezuela con la intención de lograr en una primera fase la captación de 100.000 jóvenes para insertarlos en el sector productivo del país. De un plan especial de chamba juvenil, una chamba general juvenil, para ir a la búsqueda de los jóvenes. Y ya tenemos una meta: incorporar, captar en los próximos 30 días por lo menos 100.000 jóvenes de urbanismo, de barrios que se incorporen al trabajo útil, productivo. El presidente de la República designó a los integrantes del equipo de trabajo de Somos Venezuela. El jefe del movimiento es designado al compañero Elías Jagua Milano para que asuma las riendas de este poderoso movimiento Somos Venezuela. He designado a la compañera María Rosa Jiménez, coordinadora del sistema de misiones, como secretaria ejecutiva.
El diputado de la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que se abra un antejuicio de mérito al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, por lo que considera actuación excesiva de ese componente militar. Hoy venimos a exigirle a la Fiscalía del Ministerio Público que abra una averiguación contra el general Benavides y se establezca responsabilidad directa. Pirela ratificó que fue hasta la sede del órgano público para rescatar la credibilidad en las instituciones. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso que presentó la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, solicitando la nulidad de la designación de los magistrados de esa institución hecha el 23 de diciembre de 2015. Dicha instancia alegó que ya en julio de 2016 se había pronunciado sobre la constitucionalidad de esa designación y por lo tanto es una cosa juzgada. Copia de esa sentencia fue enviada en esa oportunidad a la Fiscal General. La Sala Constitucional sentenció que cualquier acción que intente anular la designación de los magistrados subvierte el procedimiento constitucional, es irrito y nulo de toda nulidad y establece que quien intente la remoción de los magistrados está sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda. Especialistas en economía señalaron que una constituyente podría traer consecuencias lamentables para el país, incluyendo un embargo petrolero. Así se planteó durante el seminario Venezuela, Constituyente, Economía y Organizaciones, realizado en la ciudad de Caracas. Alejandro Grisanti dijo que podríamos exponernos a un aislamiento internacional y que una constituyente no va a resolver los problemas básicos de los venezolanos. La constituyente no va a traer más alimento a las casas de los venezolanos, no va a incrementar el poder adquisitivo de los venezolanos o no va a reducir la inflación, que son los principales problemas que está buscando o que tienen los venezolanos. Entonces, el imponer de manera no constitucional una constituyente al país, yo creo que es un tema de mucha preocupación para toda Venezuela. Además de señalar que ha habido una caída en la producción petrolera, incluso menor que la de Brasil, Asdrúbal Oliveros habló de otros indicadores económicos. En términos cambiarios, bueno, en el primer trimestre las divisas caen 44%, es decir, lo que el gobierno le entrega al sector privado a través de Sencoe, Sencovés, lo que era el viejo DICOM. Las importaciones están cayendo 29%, por lo menos hasta abril, que es la última data que tenemos, lo que les decía antes, el recorte de importaciones no se detiene. Pedro Maldonado, presidente de la Comisión de Subastas del Banco Central de Venezuela, informó que aumentó de 8.300 personas naturales a 18.176 el número de beneficiados con la tercera subasta de dólares. El aumento fue de 117%. El monto total adjudicado a estas personas y empresas fue de 26.853.370 millones de dólares. Liz Flores nos informa. El número de empresas beneficiadas con la subasta a través del DICOM aumentó de 604 a 1.366. El incremento fue de 126,2% con respecto a la segunda subasta de dólares. El precio de la divisa se ubicó en 2.200 bolívares por dólar. Tenemos que en el caso de las personas naturales ha habido un incremento entre la segunda y esta tercera subasta de un 51% en el monto total adjudicado. En la segunda subasta se adjudicaron 3.118.245 dólares y en esta tercera subasta se adjudicó 4.700.000 dólares. Tenemos que en el caso de las personas jurídicas, en la segunda subasta se adjudicaron 20.682.000 dólares y en esta tercera subasta estamos adjudicando 22.151.366, lo que equivale a un incremento del 7,1%. 82% de las divisas fueron adjudicadas a empresas y 18% a personas naturales. Tenemos el destino de la divisa, en el caso de las personas jurídicas, equivale a un 40,74%, la materia prima, los insumos y repuestos que están en el 24%, los productos terminados que están en el orden del 23%, el pago de deuda está en el orden de los 6,18%, los bienes de capital y ahorro el 4,20%, y los contratos de servicio y otros están en menos del 1%. El destino de las divisas de las personas naturales, tenemos que el ahorro se ubica en el 38,21%, los viajes al exterior en el 36%, las compras por internet en el 8,89%, el tratamiento médico 8,76%, las remesas familiares en el 4,85% y estudios y otros en el 3,04%.
La oferta de dólares por parte de las personas y empresas en la subasta aumentó de $525.000 a $3.835.000, con un aumento de 648%. A partir de este jueves 15 de junio y hasta el viernes 16 de junio se realizará la cuarta subasta a través del sistema DICON. El directorio del Banco Central de Venezuela fijó el tipo de cambio dentro de la banda de flotación, cuyo límite inferior se ubica en 2.010 bolívares por dólar y el límite superior está en 2.640 bolívares por dólar. Desde la sede del Banco Central de Venezuela, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El diputado por la unidad, Richard Blanco, solicitó medidas de protección a la Fiscalía General de la República y rechazó los señalamientos que pretenden vincularlo con hechos de violencia en Caracas. El parlamentario relató los maltratos que habría sufrido un joven de 18 años de edad, a quien, según aseguró, forzaron a acusarlo de dirigir acciones violentas. Blanco pidió protección a la Fiscalía. Esto no se trata de miedo. Yo al único que le temo es a Dios. El país me conoce, sabe que yo soy una persona que lo que hago lo digo, yo no tengo máscaras. Yo lo único que me he dedicado en estos días, por ejemplo, es estar en unas marchas pacíficas en Caracas desde el oeste de la ciudad. Parece que no le gusta que nosotros estemos en el oeste, pero ellos tampoco pueden ir. Entonces, uno que sí puede va y a levantar su voz porque no creemos en la constituyente, porque creemos que tenemos que ir a un procedimiento inmediato que nos permita a nosotros salir de esta crisis política, económica y social que estamos viviendo. Acompañado de los familiares, el diputado exigió respeto para su integridad y la del joven estudiante universitario a quien dijo no conocer. La diputada ante la Asamblea Nacional, Ilenia Medina, rechazó la actuación de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y acusó de abandono del cargo. La parlamentaria aseguró que la fiscal está al margen de la Constitución. Cuando ellos participaron en este proceso de la selección de los magistrados, ninguno de los tres poderes, ni la Fiscalía, ni la Defensoría, ni la Contraloría, los que participaron allí hicieron algún comentario, tuvieron alguna reserva. Y además no solamente es eso, sino que ya eso fue en el 2015, estamos en el 2017. Es un poco sorprendente que tú vengas en este momento, pasado casi 2 años, a hacer una denuncia de esta naturaleza. Medina ratificó que la fiscal debe imputar o será imputada e indicó que la oposición usa niños para actividades violentas y aseveró que el Ministerio Público ha sido permisivo ante esa actividad. Hay una solicitud nacional de que ella, simplemente renuncie. Si ella no reflexiona, si ella no imputa, será imputada. Ella ha permitido que la derecha utilice a los niños, a los menores de edad, en situaciones tan graves como es el terrorismo que ellos han venido promoviendo durante todos estos días. Medina agregó que la Asamblea Nacional Constituyente es la solución para que se realice un diálogo. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson aseveró que el gobierno de su país prepara nuevas sanciones por violación de derechos humanos en Venezuela. El funcionario afirmó que está trabajando en una lista muy robusta de individuos para penalizar. Tillerson recordó que hace un mes la Oficina del Tesoro impuso multas a magistrados venezolanos por usurpar las competencias de la Asamblea Nacional. De acuerdo a informes de la prensa local, Estados Unidos incluso considera sancionar a funcionarios del sector energético en nuestro país, aunque la medida no ha sido confirmada de manera oficial. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, realiza acusaciones con intereses particulares al margen de la lógica jurídica. Se refirió a la solicitud de nulidad de la fiscal contra la designación de magistrados del TSJ. El 23 de diciembre de 2015, dicha solicitud fue declarada inadmisible por el Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ se acaba de pronunciar, pero además deja la puerta abierta, porque son acusaciones temerarias lo que está haciendo esta señora. Temerarias. Temerarias es que están al margen de cualquier lógica jurídica y se hacen solo con un interés particular. En este caso particular de ella, o del grupo que la dirige, en todo caso. Entonces uno se pone a pensar por qué ella lo está haciendo, cuál es el fin, armar un expediente. Tiene que hacerlo antes de 46 días, porque en 46 días nosotros tenemos Asamblea Nacional Constituyente, señora fiscal. Según Cabello, dice que hay un choque de poderes en Venezuela. Es un poder, eso no es ningún poder. Eso no es ningún poder. El poder es el poder moral, que está compuesto por 3 factores. La Defensoría,
del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público. Es una ramita. Poder es el poder electoral. Poder es el poder judicial. No, porque bueno, choque de poderes. ¿Cuáles poderes? Primero eso tendría que ir a una votación, cualquier cosa en el poder moral, entre las tres ramas, y verá el poder moral cómo se expresa. Así de sencillo, no tiene nada que ver, no es ningún poder. Insistió en que la constituyente permitirá establecer la paz en el país. La Organización de Estados Americanos convocó para el próximo 19 de junio la segunda reunión de cancilleres sobre Venezuela, la cual se celebrará en Cancún, México. El encuentro comenzará antes de la inauguración de la Asamblea General del organismo. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales. La anterior sesión se suspendió el pasado 31 de mayo por la falta de consenso entre dos proyectos de declaración. En Brasil, el ex jefe de diputados Eduardo Cunha, detenido por corrupción, aseguró que el presidente Michel Temer nunca intentó comprar su silencio. De acuerdo al abogado de Cunha, el ex parlamentario respondió a 47 preguntas de la Policía Federal en el marco de la investigación abierta contra el mandatario, a quien se le acusa por obstrucción a la justicia y otros delitos de fraude. Cunha fue aprehendido en octubre de 2016 y condenado a 15 años de cárcel. El exdiputado fue el principal promotor del juicio político contra la exmandataria Dilma Rousseff. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Ya venimos con más información. Venezuela opina. Desde el Frente Ñuble Roja impulsamos estos candidatos y estamos seguros que van a llegar todos a la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y fortalecer nuestra Constitución. Nuestro Estado constitucional debe ser fortalecido para darle la paz a los venezolanos. La iniciativa de Nicolás Maduro de promover una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta es en el siglo XXI lo que fue en el siglo XIX el decreto de guerra a muerte. Guerra a muerte contra la propiedad privada, guerra a muerte contra los medios de comunicación social y la libertad de expresión. Venezuela opina. Johnny Rafael Herrera necesita con carácter de urgencia Aquinetón y Cinemed de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0416-881-1787. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El diputado ante la Asamblea Nacional, Stalin González, aseguró que más del 90% de los ciudadanos venezolanos están en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Afirmó que con esta iniciativa el gobierno busca secuestrar la democracia del país. Hoy, 90% del país está en contra de la Constituyente, porque sabe que es fraudulenta, sabe que no se le está consultando al pueblo. El pueblo no tiene el derecho de elegir o decir si quiere o no constituyente. Hoy los venezolanos tenemos problemas de escasez, de medicina, de seguridad, de servicios públicos. ¿En qué resuelve la constituyente? Eso. ¿Por qué los venezolanos no podemos elegir? ¿Por qué la elección de esos constituyentistas o supuestos constituyentistas no son de manera directa, secreta y universal como estamos acostumbrados en Venezuela? Creo que todo el país, 9 de cada 10 venezolanos, sabe que eso es un fraude constituyente. Indicó que en la elección de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015 no se cumplieron con los requisitos y procedimientos adecuados. Está claramente que esos nombramientos express de esos magistrados no cumplieron con los procedimientos administrativos adecuados, no se cumplieron con los laxos y además no se cumplió con la Constitución, con los requisitos de cada uno de ellos. Y ahí hay 2 informes de la Asamblea, incluso se instala el nuevo comité de postulaciones porque esos magistrados deben de elegirse o designarse tal cual lo dice la Constitución. Personas que tengan las actitudes capaces para el cargo, que tengan el nivel académico para el cargo, que no sean miembros de partidos políticos. Ahí hay diputados que votaron por ellos mismos para ser magistrados.
Stalin González recordó que desde hace casi un año los diputados de la Asamblea Nacional no han cobrado sus salarios. Consideran que se debe a un saboteo del gobierno nacional. Además, hizo un llamado a continuar luchando por un cambio democrático en Venezuela. El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, se separó de su cargo para participar como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Ameliach informó que esta decisión fue tomada luego de recibir la aprobación de su candidatura a la Constituyente por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo he tomado la decisión de inscribirme como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Valencia. Estoy seguro de poder contribuir a construir un acuerdo de convivencia pacífica entre los venezolanos. Ameliach consideró que con este nuevo escenario podrá evitar que se implemente una política que acabe con el chavismo. Informó que Gustavo Pulido fue designado como gobernador encargado. El CNE publicó el registro electoral correspondiente a los comicios sectoriales de la Asamblea Nacional Constituyente fijados para el 30 de julio. A través de Twitter, la rectora del organismo, Tania D'Amelio, informó que los votantes ya pueden visitar el portal web del CNE para consultar sus datos. El ciudadano deberá ingresar su número de cédula para así conocer el centro de votación asignado. Además, señaló que el próximo 17 y 18 de junio iniciará el proceso de reparo para un grupo de partidos políticos que no lograron su validación ante el Poder Electoral. En el estado Táchira, la dirigencia regional de Primero Justicia solicitó al Ministerio Público se investigue supuestos casos de escabiosis presentados en detenidos dentro del comando de la zona 21 por hacinamiento. La denuncia fue hecha por Eduardo Delgado, dirigente regional de Primero Justicia, quien aseguró que existen más de 50 detenidos por protestas en la zona 21 sin respeto a sus derechos humanos. Esta gente está sufriendo de esta enfermedad de la piel y en el Core 1 no hacen absolutamente nada, no los procesan, no hay un debido proceso que esté apegado al artículo 49 de la Constitución y simplemente pues ni siquiera le dan información a sus familiares. El llamado de no hacer la protesta en lo del requerimiento, les pedimos a deponer esas actitudes, la violencia la rechazamos venga de donde venga. En Maracaibo, choferes del transporte público paralizaron sus actividades ante la falta de repuestos y los altos costos de insumos para sus vehículos. José Leonardo Nava nos dice que los transportistas se declaran en quiebra. 8.000 conductores que cubren 45 líneas del transporte público al oeste de Maracaibo paralizaron el servicio y protestaron en el sector Curva de Molina, ya que aseguran que solo el 15% de los vehículos están operativos debido al estado crítico en el que se encuentran. Un caucho 14 para un carrito de estos viejos cuesta 350 y 400 mil bolos, 14. Los cauchos 15 no aparecen, entonces el llamado en general, mire, lo estamos anunciando hoy, el transporte público, el Estado Zulia empieza las acciones desde hoy, y cuidado y no vamos a un paro de transporte indefinido, porque ni la alcaldesa, ni el gobernador, ni el presidente de la República nos dan respuesta. También aseguran que la delincuencia los mantiene agobiados. Señalaron que los asaltantes se hacen pasar como usuarios y someten a todos los presentes. Denuncian que a diario son víctimas de extorsión. Lamentablemente, a diario, en cada ruta de transporte, 5 hasta 10 unidades son asaltadas. Otra, le quitan al conductor la unidad y después aparece en otro sitio deshuesada, completamente desarmada, porque ahora es más productivo vender los repuestos que pedir rescate por la unidad. Los trabajadores del volante también denuncian que los constantes botes de aguas negras afectan su jornada de trabajo y deterioran considerablemente sus vehículos, al tiempo que rechazan que deben pasar hasta 3 horas en las colas de las estaciones de servicio para poder surtir de combustible sus vehículos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Lara, la imagen de la Divina Pastora fue trasladada desde el Templo de Santa Rosa hasta la Iglesia Claret, fuera de la tradicional fecha del 14 de enero como conmemoración por la paz de Venezuela. Con motivo a las actividades marianas, las autoridades del Estado declararon el próximo 15 de junio día no laborable debido a la visita de la Divina Pastora en Barquisimeto. Este decreto se aplicará en los municipios Iribarren, Palavecino y Jiménez. A partir del 15 de junio se abrirán las puertas de la Iglesia Claret desde las 6 de la mañana y durante el día se realizarán misas por la reconciliación del país y una procesión para que la imagen de la Virgen retorne nuevamente al Templo Santa Rosa a las 3 de la tarde. Médicos protestaron en Maturín para denunciar que no hay insumos para atender a los pacientes del Hospital Central Manuel Núñez Tovar. Alexis Abreu nos informa.
Expresaron que las personas que requieren una operación de emergencia en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar ingresan al pabellón solo cuando los familiares traen los implementos y fármacos. Hay problemas graves que llevan más de un año en espera de respuesta y nosotros hemos sido enfáticos con las diferentes autoridades y hemos tenido la disposición de trabajar con ellos, sin embargo no hemos obtenido ninguna respuesta. Esto no es un problema político, la salud no es política, la salud es un derecho que tenemos todos como venezolanos y como república, ¿ok? Que está consagrado en la Constitución. Asimismo, Cristian Márquez, presidente de la Asociación de Médicos Residentes del Hospital Central de Maturín, informó que los pacientes que ingresan a emergencia y ameritan turno quirúrgico, de 10, 3 fallecen y el resto se complican por falta de medicamentos. De 10 que ingresan, te puedo decir que el 30%, 3 fallecen, ¿ok? A la espera de un turno quirúrgico. De esos otros 7 que se intervienen, se complican 5 porque no hay los antibióticos en la institución. Y del resto, y de esos 5 que se complican, pueden fallecer 2 porque no tienen un cupo en terapia intensiva, sencillamente cuando el paciente se deteriora sus funciones vitales, pues. Finalmente, Cristian Márquez, presidente de la Asociación de Médicos Residentes del Hospital Central de Maturín, hizo un llamado al gobierno regional a que tome acciones de inmediato ante esta situación que afecta a los pacientes del hospital. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El Frente Oficialista Alberto Müller Rojas presentó sus candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Euclides Sotillo nos tiene este reporte. 32 candidatos presentó el Frente Oficialista Alberto Müller Rojas. A juicio de Juan Simosa, presidente de este grupo, la propuesta del Ejecutivo es necesaria para reconstruir la institucionalidad en el país y lograr, según él, mayor inclusión. Impulsamos estos candidatos y estamos seguros que van a llegar todos a la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y fortalecer nuestra Constitución. Nuestro Estado constitucional debe ser fortalecido para darle la paz a los venezolanos. Simosa también lamentó la muerte de venezolanos en las protestas de los últimos meses. Los candidatos de este frente oficialista también anunciaron que recorrerán todos los estados del país para llevar sus propuestas a la gente. En la avenida Bolívar, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Maracaibo, desde las 6 de la mañana, simpatizantes y dirigentes políticos junto a la sociedad civil protagonizaron el denominado plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Entre los puntos de concentración estaba la avenida Delicias con 5 de Julio y calles adyacentes, donde los manifestantes trancaron las calles. La ciudad está tomada, pero está tomada por el pueblo. Está tomada de manera pacífica, de manera cívica, en las calles. La gente, yo traje mi libro para leer, porque me parece que es una manera de contribuir a esta fuerza, que es una voluntad de un clamor o del clamor de millones de venezolanos. Nosotros convocamos a un plantón frente al CENIAT y lo que se ha convertido es en la tranca ciudadana de toda la avenida 5 de Julio, de parte del oeste de Maracaibo, del norte de Maracaibo y también parte del este. Así, los ciudadanos manifestaron su descontento a la Asamblea Nacional Constituyente, que está convocada a realizarse el 30 de julio. Este miércoles concluyó el 13º Festival de Cine Venezolano en la ciudad de Mérida. Lizeth González, de nuestra filial Venevisión Continental, tiene los detalles. Una gran dificultad enfrentó el jurado calificador para seleccionar a la película ganadora este año, y así lo hicieron saber. La historia de El Amparo resultó seleccionada como la mejor película. La excelente calidad en materia de actuación, de vestuarios, de escenografía, de fotografía, de edición, está perfectamente a la altura de nuestro cine independiente. Tal vez no diría el cine de Hollywood, porque ellos tienen otros criterios industriales de producir cine, pero muy bueno. Mejor ópera prima, La Soledad, de George Thielen, y el mejor director, Ignacio Castillo, por la película El Inca. El guión cinematográfico fue construido a 4 manos y eso ayudó muchísimo a que la película funcionara independientemente si conocías la historia real o no. 17 largometrajes marcan un récord de participación en esta fiesta del cine nacional. Depende de nosotros que el cine venezolano se vea. Depende de nosotros hacer una campaña con una cantidad de instituciones en este país que además ayudan a que la gente vaya a las salas de cine y compre su ticket y vaya a ver cine venezolano. De esta forma concluye el 13º Festival de Cine Venezolano, que se realiza en la ciudad de las 5 Águilas Blancas,
con la premisa de que los venezolanos están dispuestos a defender sus espacios culturales. En Mérida, Lizeth González, Venevisión Continental, para Venevisión. El alcalde de Valencia, Miguel Coyola, otorgó la orden Arturo Michelena, Alfredo Romero y otros 3 miembros del Foro Penal venezolano por su destacada labor en defensa de los derechos humanos. Que está haciendo un gran esfuerzo por sacar a estos muchachos que están detenidos, que el único pecado que están cometiendo es luchar por su país, luchar por una mejor Venezuela, luchar para que la gente pueda vivir mejor, luchar para que haya dependencia de los poderes, que no se rompa el hilo constitucional de una patria. Del mismo modo, el alcalde valenciano otorgó el botón de la ciudad al coordinador en Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, y a otras reconocidas figuras regionales defensoras de los derechos humanos en el Estado. 14 venezolanos y un colombiano nacionalizado fueron detenidos tras la incautación en costas españolas de 3.600 kilogramos de cocaína que arribaron desde los buques venezolanos Ali Primera y Petra. José Ramón Castillo, presidente de la Organización Nacional Antidrogas, señaló que el procedimiento mancomunado de Venezuela y España se enmarcó en la operación Atlántico 1 y 2. Según Castillo, los mencionados buques cumplieron con los controles y revisiones correspondientes en territorio venezolano antes de zarpar. Sino que ellas salieron supuestamente bajo la fachada de realizar faena de pesca en aguas territoriales y una vez que desviaron su rumbo hasta aguas internacionales al norte y al noroeste respectivamente de Martinica, embarcaciones rápidas, quienes en verdad tenían la droga, traspasaron la sustancia a estas embarcaciones pesqueras con matrícula venezolana. Durante la misma rueda de prensa, Castillo señaló que tras la realización de pruebas toxicológicas a ciudadanos detenidos durante las manifestaciones, se determinó que algunos de ellos se encontraban bajo la influencia de drogas estimulantes. Dando como resultado en algunos de ellos la presencia de metabolitos de anfetamínicos y altas dosis de cafeína en su organismo. Sustancias estas que son típicas o pueden ser utilizadas para la elaboración de una droga que internacionalmente es conocida como Captagon. Es conocida como la droga de los yihadistas, ya que les permite mantenerse en estado de alerta, activos durante sus enfrentamientos y ataques, que incluso los aleja a cualquier experimentación de miedo o de dolor. Un funcionario adscrito a la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado la mañana de este miércoles en Campo Alegre, municipio de Chacao. Diana Martínez nos informa. A las 5:30 de la mañana de este miércoles, el supervisor en jefe adscrito a la División de Vías Rápidas de la Policía Nacional Bolivariana, Alexander José Martínez Ortega, de 49 años, fue asesinado de 2 disparos en la espalda tras tratar de evitar el robo de sus pertenencias en la prolongación de la Avenida Libertador con calle 2 de Campo Alegre. El funcionario, que estaba en franco de servicio, se dirigía a tomar su guardia en el comando ubicado en Chacao, cuando fue interceptado por los malhechores, quienes le atacaron y robaron su bolso. La moto quedó en el sitio del hecho. El funcionario provenía de la antigua Policía Metropolitana y estaba a punto de jubilarse. Con este suceso suman 48 los funcionarios de seguridad asesinados en la Gran Caracas en lo que va de 2017. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. La policía científica en el estado de Nueva Esparta capturó a uno de los presuntos responsables del doble homicidio registrado en el sector Las Marites del municipio García, hecho ocurrido el pasado 17 de mayo, tras las investigaciones del asesinato de una mujer de 22 años de edad y su hija de 3 años. El 6CPC logró la aprehensión de Luis Miguel Fernández, de 21 años de edad, quien fue presentado ante los tribunales del estado por el delito de homicidio calificado. En otro caso, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas localizó en el patio de su vivienda el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años de edad, quien presentó varias heridas por arma blanca. La víctima no poseía registros en el Sistema Integrado de Información Policial. Hacemos una pausa. Al regreso, en Guatemala. 5 muertos y 5 heridos dejó el sismo de 6.9 grados en el país centroamericano. Los detalles en breve. No permitas que te prohíban ser tú.
ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Zoila Díaz necesita con carácter de urgencia budesomida de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0412-931-4185. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En Guatemala, 5 muertos y 5 heridos es el número de víctimas por el sismo de 6.9 grados que afectó al país centroamericano. El gobierno declaró una alerta naranja para atender la emergencia. El presidente Jimmy Morales lamentó los decesos y llamó a la población a la calma y unidad. Hasta los momentos se cuentan 609 afectados y unos 72 damnificados. La Fiscalía de Ecuador allanó las oficinas del Metro de Quito por caso Odebrecht. El gobierno de ese país exigió a la constructora brasileña unos $200 millones por indemnización en relación a la trama de corrupción. En Estados Unidos, al menos 5 personas resultaron heridas, entre ellas un congresista republicano, durante un tiroteo registrado en Virginia. En otro hecho similar, 4 personas murieron en un centro de mensajería UPS en San Francisco. El atacante se quitó la vida tras abrir fuego contra los empleados. En Reino Unido, 12 muertos y 79 heridos es el saldo de víctimas tras el incendio de un edificio residencial de 24 pisos ubicado en Londres. Las autoridades aún investigan las causas de este siniestro. En España, el Congreso rechazó la moción de censura presentada por la coalición de izquierda Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy y que ofrecía como candidato a su líder Pablo Iglesias. Tras un debate de 2 días, la candidatura de Iglesias obtuvo solo 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones. En Corea del Sur, autoridades descubrieron un dron del gobierno norcoreano cerca de las fronteras de ambos países. De acuerdo a fuentes oficiales, el aparato fue enviado para espiar el sistema de defensa antimisiles estadounidense. Cerramos en Somalia, donde 17 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con carro bomba a un restaurante en Mogadiscio. El grupo extremista Al-Shabaab, responsable del asalto, mantuvo rehenes a los civiles dentro del local. Hacemos una pausa y al regreso del reality show. Katy Perry mostró su vida en reality show. Ya les comentamos los detalles en Estrenos y Estrenas. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador: agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja, cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Pedro Corrales necesita con carácter de urgencia insulina cristalina. Favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0412-817-4926. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Katy Perry, quien mostró su vida en un maratón televisivo. La cantante compartió cómo es en realidad durante 96 horas continuas. Katy permitió que cámaras ingresaran a su casa durante 4 días consecutivos. Confió a sus seguidores sus episodios depresivos y su guerra a distancia con Taylor Swift. Este reality show fue parte de la promoción de su nuevo disco Witness. Los fanáticos fueron invitados a seguirla en su casa de Los Ángeles y así pudieron ver a la estrella cocinar, dormir, hacer yoga, mimar a su perro Nugget y hablar con varias celebridades que la visitaron. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información, la deportiva. Ya regresamos, porque al regreso, ¿qué nos cuentan? Germán Márquez también mostró todo su brazo en esta jornada de las ligas mayores. Los detalles en los deportes en breve. Ya volvemos. Johnny Rafael Herrera necesita con carácter de urgencia Aquinetón y Cinemet de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0416-881-1787. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este miércoles los Padres de San Diego derrotaron a los Rojos de Cincinnati 4-2. El pitcher venezolano Jhoulys Chacín logró su 6º triunfo de la campaña. Chacín vio acción por espacio de 7 innings en los que permitió 5 hits, 2 carreras y ponchó a 4 rivales. Con el bate, Yangervis Solarte se fue de 3-1 con una anotada. José Pirela también sumó otra rayita para los Padres. Por su parte, Germán Márquez ganó su 5º juego del año. El abridor de los Rockies de Colorado vio acción frente a los Piratas de Pittsburgh por espacio de 5 episodios en los que permitió 4 hits, 1 carrera y ponchó a 2 rivales. La derrota fue para Chad Kuhl. La pizarra final fue de 5 carreras por 1. Con las notas deportivas llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.